La lluvia de octubre golpeaba las ventanas del piso del ático en la torre empresarial más exclusiva de la ciudad, cuando Isabella Santos, una joven de 26 años con cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla, ojos verdes que alguna vez habían brillado con confianza, pero que ahora mostraban la resignación de alguien acostumbrada a ser invisible, y manos agrietadas por años de trabajo duro, terminaba de limpiar el piso de mármol italiano del vestíbulo de entrada por tercera vez esa mañana. No es que estuviera sucio, el piso brillaba ya como espejo, pero la señora Valeria Contreras de Mendoza había insistido en que lo viera opaco y que necesitaba ser pulido de nuevo, inmediatamente, sin importar que Isabella ya hubiera limpiado cada centímetro del penthouse de 500 metros cuadrados 2 veces ese día. Isabella había trabajado como empleada doméstica para los Mendoza durante los últimos 3 años, desde que respondió a un anuncio de empleo desesperada por cualquier trabajo que pagara lo suficiente para cubrir sus facturas. En ese momento, acababa de salir de la universidad con un título en administración de empresas que no le había servido de nada cuando la economía colapsó y los trabajos se evaporaron, dejándola con deudas de préstamos estudiantiles y sin prospectos. El trabajo como empleada doméstica era temporal, se había dicho a sí misma entonces, solo hasta que encontrara algo en su campo, algo que usara su educación y habilidades. Pero 3 años después, seguía aquí, limpiando baños de otras personas, y siendo tratada como mueble por Valeria Contreras, la esposa de 38 años del magnate empresarial Eduardo Mendoza. Valeria era todo lo que Isabella no era, alta, delgada de manera que sugería entrenadores personales y comidas cuidadosamente calculadas más que genética, con cabello rubio teñido profesionalmente que caía en ondas perfectas, uñas de manicure semanal que nunca habían tocado nada más sucio que su bolso de diseñador de $5.000, y una expresión permanente de superioridad que dejaba claro que consideraba a la mayoría de la humanidad por debajo de ella. Se había casado con Eduardo hace 6 años, cuando él tenía 52 y ella 32, un matrimonio que toda la alta sociedad sabía que era transaccional. Él obtenía una esposa trofeo hermosa para eventos sociales. Ella obtenía acceso a una fortuna de $200 millones y el estilo de vida que siempre había creído que merecía. Isabella, la voz de Valeria cortó el aire como látigo, haciendo que Isabella se sobresaltara y casi dejara caer su trapo de limpieza. ¿Terminaste con el piso finalmente? ¿O planeas pasar todo el día en esa sección? Isabella se levantó, sus rodillas protestando después de estar arrodillada durante 40 minutos. Sí, señora Contreras. Acabo de terminar. Valeria caminó hacia ella con tacones que hacían clic contra el mármol recién limpiado, inspeccionando el piso con ojo crítico que claramente esperaba encontrar fallas. Estaba vestida en lo que probablemente era un conjunto de diseñador, que costaba más que el salario de 6 meses de Isabella. Pantalones blancos ajustados, blusa de seda rosa pálido, y un blazer beige con botones dorados. Hizo Valeria. El sonido cargado de desaprobación, incluso cuando claramente no podía encontrar nada malo con el piso. Supongo que tendrá que servir, aunque realmente deberías poner más esfuerzo, Isabella. Este penthouse cuesta más que lo que ganarás en tu vida entera. Merece ser tratado con respeto. Isabella apretó la mandíbula, pero mantuvo su expresión neutral. Había aprendido en 3 años que responder a los insultos de Valeria solo resultaba en más abuso verbal y posiblemente la pérdida de su trabajo. Sí, señora Contreras, ¿hay algo más que necesite? Valeria la miró de arriba a abajo con disgusto apenas disimulado. Sí, varias cosas. Primero, tu uniforme está arrugado, pareces vagabunda. ¿Cómo esperas que yo mantenga estándares en esta casa si mi personal luce así? Isabella miró su uniforme, el vestido gris simple que todos los empleados domésticos en el edificio usaban. Estaba limpio y planchado esa mañana, pero después de horas de limpiar, naturalmente se había arrugado un poco. Lo siento, señora. Lo plancharé de nuevo durante mi descanso de almuerzo. Valeria rió sin humor. Tu descanso de almuerzo. Qué linda. ¿Crees que tienes derecho a descansos cuando hay trabajo por hacer? Mi cena es esta noche. Tengo 20 invitados importantes viniendo, y este lugar necesita ser absolutamente perfecto, así que no tendrás descanso de almuerzo. Trabajarás hasta que cada superficie brille, hasta que cada detalle sea perfecto, ¿entiendes? Isabella sintió frustración y rabia burbujeando dentro, pero las empujó hacia abajo, hacia el lugar donde guardaba todos sus sentimientos sobre este trabajo, sobre su vida, sobre cómo había terminado aquí,
cuando se había graduado con honores y planeado conquistar el mundo empresarial. Entiendo, señora Contreras. Valeria continuó su inspección, caminando alrededor del penthouse señalando supuestas imperfecciones, un cojín en el sofá que estaba 1 centímetro fuera de lugar, una planta que necesitaba ser regada incluso cuando claramente acababa de ser regada, polvo imaginario en superficies que brillaban. Con cada crítica, su voz se volvía más condescendiente, más cruel. ¿Sabes cuál es tu problema, Isabella?, dijo finalmente, volviéndose para enfrentar a la joven empleada directamente. Tu problema es que no tienes ambición, no tienes empuje. Mira dónde estás a tu edad. Limpiando pisos. Cuando yo tenía tu edad, ya había modelado en Milán, había salido con actores, estaba haciendo algo con mi vida. Pero tú, eres solo una empleada doméstica sin futuro, y probablemente siempre lo serás. Las palabras dolieron más de lo que Isabella quería admitir, principalmente porque tocaban sus propios miedos secretos. ¿Y si Valeria tenía razón? ¿Y si esto era todo lo que sería? Trabajo duro, señora Contreras, dijo Isabella calladamente. Hago lo mejor que puedo. Valeria se rió, un sonido agudo y cruel. Trabajo duro. Qué pintoresco. Déjame decirte algo sobre el mundo real, querida. El trabajo duro no significa nada, sin las conexiones correctas, la apariencia correcta, el background correcto, gente como tú, de donde sea que vengas, sin familia, sin dinero, sin clase, están destinadas a servir a gente como yo. Es el orden natural de las cosas. Antes de que Isabella pudiera responder, la puerta del penthouse se abrió y entró Eduardo Mendoza, un hombre distinguido de 58 años con cabello gris perfectamente peinado, traje hecho a medida y expresión cansada que parecía ser su default estos días. Valeria, dijo con voz que sonaba exhausta incluso en esas 2 sílabas. Necesitamos hablar. Ahora. En privado. Valeria instantáneamente cambió su demianor, transformándose de bruja cruel a esposa encantadora en un parpadeo. Eduardo, cariño, estás en casa temprano. ¿Pasó algo? Eduardo miró a Isabella. Danos privacidad, por favor. Isabella asintió agradecida y se retiró rápidamente hacia el área de servicio, pero no antes de escuchar el comienzo de lo que claramente iba a ser una discusión seria. He recibido los resultados, escuchó decir a Eduardo, su voz tensa de una manera que Isabella nunca había oído antes, del investigador privado, sobre la búsqueda. Lo que Isabella no sabía, lo que nadie excepto Eduardo y su abogado sabían, era que Eduardo Mendoza había pasado los últimos 2 años buscando desesperadamente a alguien, su hija perdida hace mucho tiempo. La historia comenzaba 30 años atrás, cuando Eduardo era un joven de 28 años recién graduado de la escuela de negocios, trabajando en el negocio de construcción de su padre. Se había enamorado de una mujer llamada Carmen Santos, una artista de familia humilde, que era todo lo que su mundo de alta sociedad no era. Genuina, apasionada, libre. Habían tenido un romance apasionado pero breve, resultando en embarazo. Eduardo había querido casarse con Carmen, pero sus padres, horrorizados ante la idea de que su hijo se casara con alguien tan debajo de su clase, habían amenazado con desheredarlo completamente si procedía. Eduardo, joven y cobarde y aterrorizado de perder la fortuna familiar, había cedido a la presión. Había ofrecido dinero a Carmen, un pago único para cuidar del bebé, dejando claro que no sería parte de sus vidas. Carmen, orgullosa y herida, había rechazado su dinero y le había dicho que nunca lo volvería a contactar. La bebé, una niña que Carmen nombró Isabella, nació 6 meses después. Eduardo la había visto solo una vez, cuando tenía días de vida. Había ido al hospital, había mirado a través de la ventana de la nursería a su hija, y luego se había alejado, convenciéndose de que estaba haciendo lo correcto para todos. Durante los siguientes años, Eduardo había tratado de no pensar en Carmen o la bebé, se había sumergido en los negocios, había tomado el control de la empresa de su padre, había convertido una operación de construcción regional en un imperio de bienes raíces que valía cientos de millones. Se había casado apropiadamente a los 35, con una mujer de su clase social, un matrimonio que terminó en divorcio 5 años después sin hijos. Luego vino Valeria cuando tenía 52, otro error, pero al menos esta vez sabía exactamente qué tipo de matrimonio transaccional estaba entrando. Pero hace 2 años, Eduardo había recibido noticias que cambiaron todo. Carmen Santos había muerto en un accidente automovilístico. En el proceso de manejar su patrimonio, su abogado había contactado a Eduardo
porque un documento viejo nombraba a Eduardo como el padre de su hija Isabella. Eduardo, ahora 56 años, y cada vez más consciente de su mortalidad y legado, de repente se obsesionó con encontrar a la hija que había abandonado. Contrató investigadores privados para localizarla, pero había un problema. Isabela Santos era un nombre común, y Carmen se había movido varias veces durante la vida de Isabela, dejando un rastro confuso de direcciones y documentos. Los investigadores habían encontrado docenas de mujeres posibles llamadas Isabella Santos de la edad correcta en la región. Habían estado investigando cada una metódicamente durante 2 años, tratando de encontrar a la correcta, a la hija de Eduardo, y ahora, Eduardo acababa de recibir los resultados finales. De pie en su sala, mirando a su esposa que claramente estaba más preocupada sobre cómo esto la afectaría que sobre las implicaciones emocionales, Eduardo sostenía un reporte del investigador que finalmente, definitivamente, identificaba a su hija. «La encontraron», dijo Eduardo, su voz quebrándose ligeramente. «Después de 2 años, finalmente encontraron a mi hija Isabella». Valeria frunció el ceño. «Bueno, eso es. Bueno. Supongo. ¿Dónde está? ¿Alguna millonaria en Europa? ¿Casada con alguien importante?» Eduardo negó con la cabeza lentamente, mirando el reporte en sus manos como si no pudiera creer lo que decía. «No. Ella está aquí». Valeria parpadeó. «¿Aquí? ¿En la ciudad? Bueno, entonces podemos organizar una reunión apropiada, supongo. Tendrás que darle algo de dinero para que se vea presentable antes de introducirla a la sociedad. No puede encontrarse contigo luciendo como gente pobre». «No», interrumpió Eduardo, su voz extraña. «No entiendes. Está aquí. En este penthouse. Ahora mismo». Hubo un momento de silencio confundido. «¿Qué estás hablando?», preguntó Valeria finalmente. Eduardo levantó la vista del reporte. Sus ojos, encontrando los de su esposa. Isabella Santos, de 26 años, nacida el 15 de marzo hace 27 años en el Hospital General, madre Carmen Santos fallecida, padre desconocido en certificado de nacimiento, graduada de la Universidad Estatal, con título en Administración de Empresas, actualmente empleada como... Hizo una pausa, su rostro palideciendo. Actualmente empleada como trabajadora doméstica en el edificio Torre Empresarial, específicamente en el Penthouse 47A. Este penthouse. Nuestra empleada doméstica Isabella, es mi hija. El silencio que siguió era tan denso que podría cortarse. Valeria lo miraba con horror creciente mientras las implicaciones se hundían. «No», dijo finalmente. «No. Eso es imposible. Esa empleada doméstica no puede ser tu hija. Debe ser un error». Eduardo negaba con la cabeza, todavía mirando el reporte. «No es error», confirmaron con múltiples fuentes. Certificado de nacimiento, registros escolares, historia laboral. Todo coincide. Incluso tienen fotografías de Carmen Santos. Isabella se parece exactamente a ella. No puedo creer que no lo vi antes». Se dejó caer en una silla, de repente luciendo sus 58 años y más. «He estado buscándola por 2 años. Gasté cientos de miles en investigadores, y todo este tiempo, estaba aquí, trabajando en mi propia casa, siendo tratada como...». Se detuvo, mirando a Valeria con realización creciente. «Siendo tratada como tú la tratas». Valeria sintió pánico subiendo. Si Isabella era la hija de Eduardo, heredera legítima, eso cambiaba todo. Su propia posición, su acceso a la fortuna, su futuro. Todo estaba potencialmente en riesgo. «Eduardo, cariño», comenzó, su voz tomando tono persuasivo, «incluso si es cierto, incluso si esa chica es biológicamente tu hija, eso no significa nada. La abandonaste hace 27 años. No tiene reclamo sobre ti o tu fortuna. No puedes simplemente». Eduardo se puso de pie abruptamente. «No puedes decirme qué puedo o no hacer. Es mi hija. Mi sangre. Y he perdido 27 años con ella, debido a mi propia cobardía. No voy a perder un minuto más». Se movió hacia el área de servicio donde Isabella estaba esperando, probablemente asumiendo que la discusión entre Eduardo y Valeria continuaría por horas como usual. Cuando Eduardo apareció en la puerta, Isabella levantó la vista sorprendida.
Señor Mendoza, lo siento, pensé que querían privacidad. Eduardo la miraba como si la viera por primera vez, y supuso que en cierto sentido lo estaba haciendo. Los ojos verdes, el cabello castaño, la forma de su rostro. Todo tan como Carmen. ¿Cómo no lo había visto antes? Isabella, dijo, su voz temblorosa. Isabella Santos. Tu madre era Carmen Santos, ¿correcto? Isabella parpadeó, confundida y de repente preocupada. ¿Cómo sabía sobre su madre? Sí, señor. Ella falleció hace 2 años. Eduardo asintió. Lo sé. Lo siento mucho. Entiendo que ustedes dos eran cercanas. Isabella estaba completamente perdida ahora. Señor Mendoza, no entiendo. ¿Cómo sabe sobre mi madre? Eduardo respiró profundo. Porque yo la conocía. Hace mucho tiempo. Cuando éramos jóvenes. Nosotros tuvimos una relación, breve pero significativa. La confusión de Isabella se profundizaba. ¿Por qué su empleador estaba contándole esto? Entonces, Eduardo dijo las palabras que cambiarían la vida de Isabella para siempre. Isabella, soy tu padre. El mundo de Isabella se inclinó. ¿Qué? Eduardo le mostró el reporte del investigador. He estado buscándote durante 2 años, desde que me enteré de la muerte de tu madre. Cuando su abogado me contactó, contraté investigadores para encontrar a mi hija Isabella Santos. Y después de 2 años de búsqueda, después de cientos de miles de dólares gastados rastreando cada pista, descubrí que has estado aquí todo el tiempo, trabajando en mi hogar. Mi hija. Isabella negaba con la cabeza, retrocediendo. No, esto es, mi madre nunca mencionó. Ella dijo que mi padre no quería saber de nosotras, que nos había abandonado antes de que yo naciera. Eduardo se encogió ante las palabras pero asintió. Es verdad, hice eso. Fue el mayor error de mi vida. Era joven, estúpido, cobarde. Dejé que mis padres me presionaran a abandonarte a ti y a tu madre. He vivido con ese remordimiento cada día desde entonces. Valeria había aparecido en la puerta ahora, su rostro pálido. Eduardo, estás molestando a la empleada con historias familiares. Tal vez deberíamos. Eduardo la cortó con mirada dura. Valeria, Isabella no es la empleada, es mi hija, y será tratada como tal de ahora en adelante. Se volvió de nuevo a Isabella. Sé que esto es un shock, sé que probablemente me odias, y tendrías todo el derecho, pero eres mi hija, Isabella, mi única hija. Y si me lo permites, quiero ser parte de tu vida, quiero compensar todos los años perdidos. Isabella se dejó caer en una silla, su mente corriendo. El hombre para quien había estado trabajando durante 3 años, era su padre. El hombre cuyo hogar había limpiado, cuya esposa la había humillado diariamente, era su padre. Necesito procesar esto, logró decir. Eduardo asintió. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Pero Isabella, una cosa más. Obviamente ya no trabajas aquí como empleada doméstica. Eres mi hija. Eres heredera de todo lo que he construido. Necesitamos hacer arreglos apropiados inmediatamente. Valeria prácticamente jadeó. Eduardo, no puedes simplemente cambiar todo basándote en un reporte. Necesitamos pruebas de ADN, necesitamos verificación legal. Eduardo la miró fríamente. Por supuesto haremos prueba de ADN si Isabella quiere, pero no tengo dudas. Y Valeria, sugiero que elijas tus próximas palabras muy cuidadosamente, porque he escuchado cómo hablas con el personal. He ignorado tu crueldad, porque no me importaba lo suficiente para confrontarte. Pero ahora estás hablando sobre mi hija, y eso cambia todo. Durante las siguientes semanas, la prueba de ADN confirmó lo que Eduardo ya sabía. Isabella era su hija biológica, sin duda. Abogados fueron traídos, documentos fueron redactados. El testamento de Eduardo fue cambiado para hacer a Isabella su heredera principal, dejándole el 80% de su fortuna. Valeria, quien había esperado heredar todo cuando Eduardo muriera, se encontró reducida a un 20% y una casa, aún millones pero lejos del imperio completo que había planeado controlar. La transformación de Isabella fue gradual pero profunda. Eduardo insistió en que se mudara inmediatamente del apartamento pequeño que había estado alquilando, ofreciéndole un penthouse completo en otro edificio que poseía. Insistió en pagar todas sus deudas de préstamos estudiantiles. Y más importante, comenzó el proceso de conocer a su hija,
horas pasadas en conversación compensando años perdidos. Isabella aprendió sobre su familia paterna, sobre los abuelos que nunca conoció que habían muerto años atrás, sobre el imperio empresarial que ahora heredaría. Eduardo aprendió sobre la vida de Isabella, sobre cómo Carmen la había criado sola con amor pero luchando financieramente, sobre sus sueños de carrera empresarial que habían sido archivados cuando no pudo encontrar trabajo, sobre 3 años pasados limpiando casas incluyendo la de él mientras tenía un título que no podía usar. «Quiero que trabajes en la empresa», dijo Eduardo un día durante el almuerzo en su restaurante favorito, un lugar donde solía llevar clientes importantes, y donde los meseros trataban a Isabella con respeto que nunca había experimentado antes. «Tienes título en Administración de Empresas. Es tiempo de usarlo. Empezarás en el Departamento de Desarrollo Inmobiliario. Aprenderás el negocio desde adentro». Isabella había aceptado, nerviosa pero emocionada finalmente por usar su educación. Resultó tener talento natural para los negocios, combinando su educación formal con trabajo duro y perspectiva única de alguien que había trabajado desde abajo. Dentro de meses, estaba haciendo contribuciones significativas, impresionando a ejecutivos experimentados con sus ideas. Valeria, mientras tanto, observaba su mundo desmoronarse. El hombre que había tratado como fuente de dinero, pasaba cada vez más tiempo con su hija recién descubierta. Los fondos que había fluido libremente se volvían más restringidos. Y peor, todo el círculo social sabía ahora la historia. Cómo la heredera verdadera de la fortuna Mendoza había estado trabajando como empleada doméstica en su propia casa, siendo humillada por Valeria, quien no tenía idea de que estaba abusando de la hija de su esposo. 6 meses después de la revelación, Eduardo pidió divorcio. «Nunca fue matrimonio real», dijo a Isabella cuando le contó. «Fue transacción de negocios. Ella quería mi dinero, yo quería compañía, pero no puedo vivir con alguien que trató a mi hija como ella te trató». Valeria luchó el divorcio, pero finalmente aceptó acuerdo. $10 millones, la casa de playa y su joyería. Era fortuna para cualquiera, pero fracción de lo que había esperado heredar. El día que Valeria se mudó del penthouse, Isabella estaba allí ayudando a Eduardo con la transición. Valeria la vio y por un momento, las dos mujeres se miraron a través del espacio que Isabella había limpiado tantas veces. «Supongo que obtuviste tu venganza», dijo Valeria amargamente. «De empleada doméstica a heredera. Debe sentirse bien demostrar que estaba equivocada». Isabella negó con la cabeza. «No es sobre venganza, Valeria. Es sobre familia, sobre segundas oportunidades. Sobre que mi padre y yo encontremos el camino de vuelta mutuamente. Lo que dijiste. Sobre que gente como yo está destinada a servir gente como tú. Estabas equivocada. Pero no porque me convertí en rica. Estabas equivocada porque el valor de las personas nunca fue sobre dinero para empezar». Valeria resopló y se fue, arrastrando su última maleta de diseñador detrás de ella. Eduardo puso su brazo alrededor de los hombros de Isabella. «Estoy orgulloso de ti», dijo, «de cómo manejaste todo esto. Mucha gente en tu posición habría sido cruel con Valeria, habría buscado venganza, pero elegiste el camino alto». Isabella se encogió de hombros. «Mamá me enseñó que la amargura solo te envenena a ti misma. Y honestamente, casi siento lástima por Valeria. Pasó tanto tiempo tratando de conseguir riqueza, que olvidó cómo ser persona real». Años después, Isabella se había convertido en parte integral de Mendoza Enterprises, eventualmente convirtiéndose en CEO cuando Eduardo se retiró. Bajo su liderazgo, la empresa prosperó pero también cambió, implementando mejores políticas laborales, salarios justos, beneficios para todos los empleados desde conserjes hasta ejecutivos. «Recuerdo lo que era estar del otro lado», decía cuando la prensa preguntaba sobre sus políticas progresivas. «Recuerdo cómo se sentía ser tratada como invisible. Cada empleado en esta empresa será tratado con dignidad». Eduardo, ahora en sus 60s, observaba a su hija liderar con orgullo que no podía contener. Sí, había perdido 27 años con ella debido a su propia cobardía. Sí, ella había sufrido innecesariamente, trabajando trabajos que estaban por debajo de su educación y habilidades. Pero la habían encontrado, habían reconstruido relación, y ella se había convertido en todo lo que había esperado y más. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó un día. «De todos esos años perdidos, de cómo te traté Valeria antes de saber quién eras». Isabella consideró la pregunta. «A veces. Pero entonces recuerdo que esas experiencias me hicieron quien soy. Me enseñaron empatía, resiliencia, humildad. Me enseñaron a valorar a las personas por quienes son,
no por lo que tienen. Así que no, papá. No me arrepiento, porque todo ese dolor llevó a esto, a nosotros, a esta familia que construimos. Eduardo abrazó a su hija, agradecido por segundas oportunidades, y por heredera que era mejor que cualquier fortuna,